Bueno, estamos aquí con la segunda parte de contaminación ambiental sobre el profe Mario Peña y en la cátedra de química biológica para mis alumnos y todo, como siempre digo, que quiera aprender o que quiera escuchar, está disponible ahí en el canal, en mi canal de YouTube. Hemos estado hablando un poco sobre la atmósfera, la contaminación proveniente que se origina en ella, en esta parte tan importante de nuestro planeta. Hemos hablado de las fuentes naturales, quienes las ocasionaban, y ahora vamos a hablar un poco de las fuentes artificiales o antropogénicas. Vamos a poder ver que ellas provienen normalmente de muchas actividades, por eso se llama antropogénica. Antropo quiere decir hombre, y se refiere a las generadas por la acción del hombre, ya sea por su forma de vida, por su industria, por sus distintas actividades que lleva adelante, normalmente como una forma de conseguir combustibles o energía para seguir viviendo en sus industrias y demás. Esto genera entonces una gran cantidad de contaminantes. Por ejemplo, hoy por hoy la actividad agrícola, debido a la sobrepoblación, genera la crianza de mucho entonces ganado de manera intensiva y de manera extensiva de diferentes tipos que son rumiantes, los cuales son capaces de liberar a la atmósfera grandes cantidades de metano, que son gases de efecto invernadero. También entonces el uso de fertilizantes de manera desmedida puede generar también entonces la producción entonces de contaminantes. La creciente superpoblación genera grandes cantidades de residuos, los cuales al no ser tratados de manera apropiada, los residuos sólidos normalmente suelen ser incinerados para producir energía por un lado, pero los gases que emanan suelen ser también bastante considerablemente contaminantes, sobre todo por la producción como de óxidos de carbono, de nitrógeno y también entonces dioxinas, que vamos a ver qué son. Es decir, entonces que la actividad del hombre, ahí se ve resumida en esta gráfica. La siderurgia también produce muchos gases, o sea, todo lo que es la producción de hierro y sus derivados, acero y demás, el tráfico en las ciudades, la agricultura y la ganadería, la quema de rastrojos, la incineración de residuos, las plantas petroleras, todas esas entonces resultan ser fuentes antropogénicas de emisión. Si hacemos un poquito una comparación, vamos a poder ver entonces que en este cuadro compara los dos focos, tanto natural como antropogénico. Vamos a poder ver que dependiendo de uno y del otro, vamos a ver quién es el que en mayor o menor medida lo está generando al contaminante. En lo que es aerosoles, vamos a ver a qué nos referimos con aerosoles. Los demás son óxidos todos los óxidos, por eso dice SOX, todos los óxidos de azufre, monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos. Esto es una comparación. O sea que la fuente, en cuanto a los focos de emisión, los naturales son también importantes, pero nosotros, la acción del hombre, ya vamos a ver, también resulta peligrosa en lo que es la emisión de contaminantes. Entre los focos de emisión podemos clasificar lo que son fijos, por ejemplo, que son las industrias y comercios, industrias y domésticos en las casas, es decir, industrias porque vienen de procesos industriales o de instalaciones fijas de combustión, que normalmente están vinculados a una industria o una planta entonces de producción entonces de energía, una central. Y en los domésticos normalmente los sistemas de calefacción son los que aportan contaminantes. Y entre los focos móviles nos referimos a los transportes, los vehículos, aeronaves, los buques, los medios de transporte, y los focos compuestos pueden ser las aglomeraciones agroindustriales y también las áreas urbanas. Esto es un poco en cuanto a los focos de contaminación. Todos los contaminantes originados en estos procesos vamos a ver entonces que tienen un volumen menor que los naturales. Normalmente, pero los efectos en cuanto a la variedad de contaminantes, al impacto esos contaminantes que produce el hombre son muy importantes, porque tienden a concentrarse cerca de la Tierra, la troposfera, y generan grandes problemas climáticos, grandes problemas entonces de contaminación. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de residencia alto, dependiendo sobre todo si son gases o si se trata entonces de partículas suspendidas entonces en los gases. Por eso entonces vamos a poder ver que en estos casos, como hemos venido diciendo en un video anterior, las unidades de medida que se miden los contaminantes son parte por millón, parte por billón. Si son pequeñas cantidades también son microgramos por metro cúbico o miligramos por metro cúbico en el caso de partículas. Eso sí es importante.
En los tipos de contaminantes vamos a poder ver que se pueden clasificar según la naturaleza. Pueden ser formas de energía, las radiaciones ionizadas que provienen del sol, las radiaciones no ionizadas, la contaminación sonora. Y entre las sustancias químicas pueden ser gases, partículas, también olores. Aquí vamos a hacer un párrafo aparte para hablar sobre los contaminantes y dentro de ellos lo que son los partículas y los aerosoles. Fundamentalmente los aerosoles. Los aerosoles muchas veces mis alumnos tienden a confundir con lo que es un sistema heterogéneo, con lo que es un aerosol que utilizamos normalmente en las casas para, no sé, para echar un perfume, un desodorante o un desinfectante, un aromatizante. Esos reciben el nombre comercialmente, pero dentro de la química, un aerosol entonces es una suspensión, es un sol, es un sol basado principalmente en una fase gaseosa. Por eso viene de ahí de aero, no quiere decir que tiene aire, pero sí tiene otros impulsores para que puedan salir. En este caso vamos a poder ver entonces que nosotros estamos hablando que es la mezcla de un líquido o de un gas, de un líquido, un sólido con un gas, que se mantiene en suspensión. Es un sistema heterogéneo dentro de todo. Por ejemplo, el humo podría ser un aerosol. La espuma que levanta el viento al golpear las olas en el aire del mar, por ejemplo, esas pequeñas microgotas de agua marina que se transforman como en una nebulización, digamos, vendría a ser un aerosol también. Es decir, entonces que los aerosoles son problemáticos porque están formados por partículas muy pequeñas, afectan la visibilidad, algunas veces por las partículas que transmiten provocan cáncer, dispersan la luz, generan muchos problemas en las personas. Los tamaños de las partículas oscilan entre 0,1 y 1 milímetro. Cuando tienen un tamaño pequeñito, entre ese tamaño, entre 0,1 y 1 milímetro, tienden a permanecer en suspensión mucho tiempo, tardan en sedimentar. Por eso los aerosoles muchas veces se clasifican por su tamaño. Cuando las partículas son muy chiquititas, de 0,1 milímetros, se denominan núcleos de Aitken, permanecen mucho tiempo en el aire. Es decir, entonces se originan a partir de moléculas que se han formado por interacción con otras moléculas en el aire. Afectan mucho a los seres vivos porque son muy pequeñas y pueden atravesar todas las barreras de los seres vivos y llegar a través de los alvéolos a la sangre. Eso resulta un problema porque podemos transmitir por un aerosol marino, por ejemplo, en una contaminación, podemos transmitir vía sistema respiratorio algún metal pesado, por ejemplo. Otras pueden ser partículas medias, las cuales van entre 0,1 y 1 milímetro. Estas entonces se mantienen también en suspensión menos tiempo y otras se resultan ser sedimentables, las que son de mayores a 1 milímetro hasta 10 milímetros, son partículas que sedimentan fácilmente y se las separan. También vamos a poder clasificar estas partículas que están en suspensión formando los aerosoles de acuerdo entonces a su origen. Por ejemplo, el polvo. El polvo son partículas sólidas de mineral o materia sólida dispersadas en el aire. Cuando provienen entonces de la erosión de suelos o de la combustión, entonces el carbón normalmente contiene aluminio, sílice, hierro, calcio, entre otros elementos químicos y sus derivados. En los humos industriales, por ejemplo, las partículas sólidas se deben a la volatilización de metales. Normalmente esto es bastante peligroso para poder ser respirado. En los humos de combustión son debido a procesos de combustión constituidos por partículas de carbono, hidrocarburos que no han sido quemados o cenizas volantes, lo que se llaman las partículas de Eugene. Y también los aerosoles marinos. Estos son peligrosos porque contienen normalmente átomos de cloro y de sodio, los cuales al depositar sobre la superficie, fundamentalmente el sodio por su elevada conductividad, favorece el deterioro de las superficies metálicas. En cuanto a la composición química, vamos a poder ver que cuando los aerosoles contienen aluminio, hierro, calcio y silicio, vamos a poder ver que vienen, estos aerosoles son fruto del viento, provienen de la erosión del suelo, de las rocas o a veces de la combustión del carbón. Cuando tienen mucho cloro y sodio, provienen de aerosoles marinos. Cuando tiene cloro, se presenta en forma que pueden provenir de la incineración de polímeros organoclorados, como por ejemplo el PVC. Muchos plásticos de PVC es altamente utilizado. El policloruro de vinilo, que al quemarse libera entonces cloro y pasa el cloro a formar aerosoles que podemos aspirarlo y contaminar. También si contiene carbón, puede provenir de la combustión incompleta de millones de hidrocarburos pesados que el hombre utiliza. No millones, pero sí muchos. También pueden aparecer algunos metales
que son muy volátiles, como el selenio y el antimonio, son emitidos sobre todo por proceso de combustión del petróleo, del carbono, residuos industriales. El vanadio puede puede generarse a partir de la combustión del petróleo, el zinc también de la misma manera. Eso sí es importante. El plomo también proviene, antes se lo utilizaba el plomo como antidetonante, formando plomo tetretilo, el cual hacía que le bajaba la volatilidad a las naftas para evitar que detonen, pero al saber que forman aerosoles, pasan al aire y una vez que sale de los caños de escape de los vehículos, estos pueden ser respirados. Como es un metal pesado, no lo metabolizamos, lo acumulamos en el cuerpo y puede ser una fuente de producción de cáncer, por ejemplo. También entonces algunos aerosoles contienen lo que se llama la crisolita. Estos provienen de los asbestos. Como sabemos, la mayoría de los asbestos son muy cancerígenos. También aparecen algunas partículas de wolframio que provienen de la combustión incompleta de algunos residuos de petróleo. En algunos casos esas partículas tienen origen biológico, como ya hemos visto, que pueden ser entonces virus, bacterias. Esto tan de moda que está ahora con el tema de la pandemia. Y también esporas de bacterias, de hongos y polen. Los aerosoles también pueden estar formados de esto. Es decir, entonces, que esto es importante conocer lo que es entonces un aerosol como fuente fundamental de la contaminación, entonces la contaminación atmosférica. O sea, cuando nosotros decimos, hablamos de la contaminación atmosférica, los contaminantes a los que nos referimos están bajo la forma de un aerosol. Dependiendo del tamaño de su partícula, va a depender su origen, va a depender su permanencia de tiempo en el aire, su peligrosidad, lo que va a definir entonces también los límites para definir un aire seguro o un aire no contaminado. Los contaminantes pueden ser clasificados en dos maneras. Los contaminantes pueden ser nocivos, pueden ser inocuos. También pueden ser clasificados de acuerdo a la procedencia del contaminante, pueden ser primarios y secundarios. Sobre esta rama vamos a ahondar en este video. Es decir, que los contaminantes primarios son los que son emitidos directamente de la fuente, sin ningún tipo de transformación, pasan directamente entonces al aire. Por ejemplo, las fábricas, los vehículos generan dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, directamente pasan a la atmósfera. Esos serían contaminantes primarios, que no reciben ningún tipo entonces de cambio químico, sino como tal aparecen como contaminantes en el ambiente. Entre los contaminantes más comunes de la atmósfera, volvemos a repetir, encontramos los aerosoles. También hemos dicho los óxidos de azufre, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, el ozono troposférico, el anhídrido de carbono o dióxido de carbono. Todas estas sustancias se encuentran como contaminantes entonces presentes en la atmósfera. Así como hemos visto en el primer video, como fuente o presencia, vamos a poder ver entonces que este gas, que es el dióxido de carbono en sí, no es tóxico, pero su presencia resulta contaminante. ¿Por qué? Por las propiedades ópticas del gas. ¿A qué me refiero a las propiedades ópticas? Que es capaz de retener toda la radiación infrarroja del Sol y hacerla rebotar en nuestra troposfera, haciendo que la temperatura de nuestro planeta se aumente. Ese es el efecto invernadero. Es decir, entonces, que por la actividad antropogénica, quema de combustible, quema de petróleo y demás para producir electricidad, este gas se ha visto incrementada notablemente su cantidad. En el caso de monóxido de carbono, existe el 90%, existe la mayoría de lo que existe de manera natural, por la oxidación de metano en las reacciones fotoquímicas. La cantidad, el resto, es generado casi todo entonces por la combustión incompleta, que no se produce dióxido, sino que se produce monóxido, la combustión incompleta de millones de combustibles. También vamos a poder ver entonces que como contaminante aparecen los óxidos de azufre, tanto dióxido como trióxido, que son los responsables formando aerosoles, que junto con el agua en la atmósfera se produce lo que se llama la denominada lluvia ácida, que nosotros lo vamos a poder ver más adelante. Es así entonces que también los óxidos de nitrógeno necesitan mucha energía, como hemos dicho, para formarse. Por lo tanto, vamos a poder ver que estos son generados normalmente por la quema de alta temperatura, por actividades industriales, por la siderurgia, por ejemplo. También entonces son producidos entonces por
por procesos entonces de quema entonces de combustibles y del petróleo y algunas otras actividades derivadas del hombre. Y el metano, como ya hemos dicho, la principal fuente entonces hoy en gran crecimiento y de gran efecto invernadero, como un gas de efecto invernadero, es entonces la de la ganadería. La de la ganadería. El ganado libera cantidades importantes por día de este gas que se acumula en la atmósfera. Dentro de lo que son los hidrocarburos, que pueden aparecer como contaminantes, tenemos muchos entonces que provienen de la contaminación incompleta del petróleo, que no se terminan entonces en las refinerías, o el uso del petróleo en otras industrias también libera muchos hidrocarburos a la atmósfera. También los cuales entonces participan en lo que es la producción de lo que es el smog fotoquímico. Los famosos CFC, que vamos a ver en el video de lo que es la capa de ozono, son entonces lo que se utilizaban como impulsores de los aerosoles al ver que deterioraban la capa de ozono, porque llegaban hasta la estratosfera, escapaban de la tropopausa, llegaban hasta la estratosfera y frenaban el ciclo de producción de ozono, produciendo un adelgazamiento y generando que se filtre cantidades muy grandes de radiación ultravioleta de corta longitud de onda y alta frecuencia, mucha energía, que podía generar aumento de la temperatura y graves problemas en los tejidos vivientes, digamos, de nuestro planeta. Por eso entonces, hoy por hoy, estos están utilizados como lo que es el freón 11 o el freón 12, son CFC que se utilizan en los millones de aire acondicionados que están puestos en el planeta. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se los libera la atmósfera y el control entonces de su utilización. En cambio, los contaminantes secundarios, que es la segunda parte, son los que se producen a partir entonces de los primarios. Es decir, que se producen una vez que se liberan los contaminantes primarios, sufren reacciones químicas, normalmente en los mismos focos emisores que generan los contaminantes secundarios. Por ejemplo, a partir del dióxido y el tróxido de azufre se produce la lluvia ácida, que es ácido sulfúrico, o el ácido nítrico también a partir de los óxidos de nitrógeno, entre otros. Esto del ozono troposférico es muy importante, porque el ozono, para que sea útil, tiene que encontrarse en la troposfera, que ahí cumple las funciones de absorber la radiación ultravioleta. Pero muchas de las veces se encuentra resulta tóxico cuando se encuentra en la cercanía de la superficie, en la troposfera. Tiene un alto poder oxidante, es lo que genera el smog fotoquímico y causa grandes daños a la salud, sobre todo cuando está en concentraciones altas y frena el crecimiento entonces de las plantas. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ahí funcionan muchos compuestos volátiles, compuestos orgánicos volátiles, más el oxígeno y más la variante de los óxidos de nitrógeno, en una compleja reacción favorecen a la producción de ozono troposférico con el oxígeno de la troposfera presente, que es una buena concentración. Se genera una reacción en cadena en el ozono troposférico, que es por acción de la luz solar, que es entonces el smog fotoquímico, muy peligroso para la salud, muy peligroso para la vida. También tenemos como otro contaminante las llamadas dioxinas. Son compuestos químicos obtenidos a partir de ¿qué? De procesos de combustión que implican cloro. Aquí vemos arriba a la derecha la molécula de una dioxina. Vamos a ver que ellos son estables químicamente, pero no son biodegradables. Encima son liposolubles. Tienden a acumularse en los suelos, en los sedimentos, en los tejidos orgánicos, pudiendo penetrar así en la cadena orgánica. Así que tranquilamente un pez podría absorber en un agua contaminada por dioxina, absorber y generar un efecto cancerígeno a través de la cadena alimentaria. Es decir, que la dioxina y los furanos se producen fundamentalmente de dos maneras. Uno, se produce en los procesos de fabricación de pesticidas, conservantes y desinfectantes. Y el otro, cuando se queman a bajas temperaturas, como algunos productos químicos como la gasolina con plomo, plásticos, papel y madera. Esas son las principales dos fuentes de dioxina y de furanos tan altamente contaminantes, o sea que producen hidrocarburos cíclicos e insaturados, que son entonces las dioxinas y los furanos, que hay que tener mucho cuidado. En lo que es aquí vemos que esas son la simbología, el policloro dibenzofurano y los policloro dibenzodioxinas, las PCDF y las PCDD.
vamos a poder distinguir en lo que es entonces la dispersión de contaminantes, lo que es la emisión. La emisión es cuando la cantidad de contaminantes que se vierte en un foco emisor en un periodo de tiempo determinado es esa cantidad lo que se está emitiendo. Y la inmisión es entonces en la medida de la cantidad de contaminante en una determinada atmósfera que se mide. Una vez que ha sido mezclada, está estabilizada, se mide y se ve los biotipos que forman esa biosfera, a qué contaminación están expuestos. Esa es una inmisión. Eso es importante. Bueno, con esto vamos a estar terminando entonces esta segunda parte, contaminación bioambiental. Vamos a dejar entonces recursos para la autoevaluación y para verificar los aprendizajes, y hasta un próximo encuentro entonces aquí en el canal del Profe Peña.